Muy buenos días a todos, jóvenes del CBT Isaac Newton. Nos encontramos en esta mañana reunidos para compartir una experiencia muy grata, una experiencia que es un aprendizaje de vida, que es un aprendizaje no solamente en la cuestión personal, sino en la cuestión cultural, ¿sí? La Universidad Autónoma del Estado de México tuvo a bien el contactar con nuestra institución para compartir mucho de lo que en ella se genera, conocimiento, cultura y sobre todo educación. En estos momentos se encuentra con nosotros reunidos el profesor Genaro Marcelino Carrillo Merino, profesor de la UAM, y su alumno Gerardo González, el cual es estudiante y el que nos va a compartir esta reflexión acerca de por qué somos como somos, ¿sí? Mucho de lo que nos pasa, no solamente en la experiencia personal, también esa experiencia personal se encuentra dentro de un contexto y ese contexto es un contexto histórico. Muchas veces nos preguntamos por qué somos así, por qué pensamos así y no sabemos que más allá de lo que nosotros, nuestra experiencia, en nuestros años de vida nos lleven a tener, también entra mucho la cuestión cultural. Entonces se encuentra con nosotros el maestro Genaro, el cual nos va a indicar el contenido y la trayectoria de este joven y también de él. Buenos días, maestro Genaro, y le agradecemos mucho el estar con nosotros y con nuestros jóvenes y contribuir a esta formación con nuestros estudiantes para que se lleven más allá de los conocimientos científicos. Buenos días, maestro Genaro. ¿Qué tal? Muy buenos días. No sé si se alcanza a escuchar el sonido. Por favor, no sé si me pueden indicar. Sí se escucha, maestro. Ok. Muchas gracias. Pues muy buenos días a todos. Maestra Lilia, maestro Juan Manuel, maestra Rosy, Gerardo y cada uno de los alumnos que se encuentran en esta mañana para poder escuchar parte de los elementos que ya bien mencionaba la maestra Lilia, elementos culturales que nos ayudan a poder llegar a fortalecer y también a poder llegar a cambiar nuestra propia identidad. Eh, Antes de dar inicio a esta conferencia por parte del candidato a licenciado en psicología, Gerardo González, me gustaría dar una breve introducción acerca de la temática que él estará desarrollando el día de hoy, que efectivamente se torna interesante por el contenido. Y digo por el contenido porque muchas veces el poder llegar a estudiar los patrones de comportamiento que tiene como tal las mexicanas y los mexicanos, tiene que ver con una herencia histórica, una herencia cultural, que muchas veces podemos llegar a clasificarlo quizás en lo bueno o en lo malo. Ese es algo de lo que hoy nos estarán comentando, el cómo poder llegar a observar desde el punto de vista psicológico el comportamiento sobre la herencia de la dominación española en México. Cabe destacar que la utilización de los conceptos, y como se ha visto en la historia formal, utilizarán muchas veces o se ha utilizado muchas veces el concepto conquista. Pero la conquista española en México está totalmente mal utilizado el concepto, no es conquista, fue una dominación como tal, ¿no? Y esto trajo consigo una transculturación que de igual manera estará mencionando por aquí el buen amigo Gerardo González, estará mencionando cuáles son esos aspectos o cuáles son esos elementos del patrón de comportamiento psicológico de las mexicanas y mexicanos llevados a cabo por esa herencia cultural del dominio español. Pero no quiero dejar escapar un dato muy importante de lo que se menciona por ahí en una de las cartas, en una de las obras de Carlos Marx y Federico Engels, Materiales para la Historia de América Latina. ¿Y por qué quiero mencionar este dato de Carlos Marx, de Federico Engels, específicamente en esta sesión? Porque ambos filósofos hablaron de México. Muchas veces nosotros escuchamos sobre la cuestión del comunismo, sobre la cuestión del socialismo y las aportaciones que ha determinado o que determinó en su tiempo el propio Carlos Marx, pero el día de hoy estaré hablando de un dato muy, muy severo, si puede decirse por ahí afortunado, porque un filósofo de la talla de Marx o de Engels, hablar de México, pues ya es hablar
una universalidad en el siglo XIX. Sin embargo, los comentarios que ellos vertieron tienen que ver mucho con la temática que vamos a ver el día de hoy. Y quiero decirlo, lo voy a citar textualmente. Por ahí lo escribí para que nosotros tuviéramos una noción general de los datos que están mencionando. Y dice lo siguiente: la desafortunada historia de España y de México a lo largo del siglo XIX ha dado lugar a multitud de análisis y comentarios. Uno de los más agrios es el que tuvo por el autor Carlos Marx en cartas a su fiel amigo Engels. Y dice, hablando de la ocasión de la guerra entre México y Estados Unidos, Marx elogia sin reserva el modo de ser de los estadounidenses. Carlos Marx habla elogiando a los Estados Unidos diciendo lo siguiente: encontramos en los yanquis el más elevado sentimiento de independencia y de valor individual. Y continúa, dice, por contraste, la raíz hispana de los mexicanos los convierte en un pueblo de tarados. Así lo mencionó Carlos Marx. Y continúa, los españoles son ya seres degenerados. Carlos Marx determinaba que los españoles eran seres degenerados. Y continúa y dice, pero es que el mexicano es un español degenerado. Todos los vicios de los españoles lo tienen los mexicanos. Y dice, glandilocuencia, fanfarronería y quijotismo. Se encuentran elevados en ellos a la quinta potencia sin la solidez de los españoles. Dicho de otra manera, Carlos Marx le determinaba a Engels que los mexicanos eran una distorsión a la quinta potencia de los propios españoles, pero sin tener la solidez de la vida de los españoles. Y luego determina también de la misma manera, dice, la guerra de guerrillas de México es la caricatura de la española. Como contrapartida, dice, con el sarcasmo que estaba utilizando Carlos Marx, hay que reconocer que los españoles no han producido un genio como Santana. Y luego en esa misma obra de Carlos Marx determina que en América hemos presenciado la conquista de México, la que nos ha complacido. Dice, ¿o acaso es una desgracia que la magnífica California haya sido arrancada a los perezosos mexicanos que no sabían qué hacer con ella? Y entonces observamos nosotros a través de estos escritos de Carlos Marx y Federico Engels sobre la cuestión de la herencia cultural de los españoles a los mexicanos de una manera distorsionada. ¿Cuántas cosas, comentarios no se han hecho a nivel mundial acerca del comportamiento o de las actitudes y aptitudes de los propios mexicanos? Recuerdo hace poco que por ahí la familia Mastretta creó un automóvil mexicano, ya esto lo he comentado en muchas pláticas, y resulta ser que en todos los países comenzaron la burla sobre este automóvil creado por la familia Mastretta en México, y determinaban que era un automóvil flojo y lo clasificaban abajo de un cactus con un sombrero de los que se utilizan, de esos grandotes que se utilizan el 16 de septiembre, ¿no? Y hacían una mofa, hacían una burla en países europeos, en países asiáticos sobre la creación de un automóvil mexicano. ¿Por qué razón? Porque el estereotipo del mexicano sigue siendo aquella de la que se determina la herencia española, aquella del flojo, aquella de aquel quijotismo del que él lo puede, como bien lo estudiaba por ahí alguna vez Octavio Paz o el mismo Samuel Ramos. Entonces, ¿hasta dónde están los estereotipos del mexicano, dada la herencia de los españoles? Y es lo que a bien nos viene a determinar Gerardo sobre la cuestión de ese estudio de legado psicológico de ese dominio español en México. ¿Por qué el comportamiento del mexicano y el estereotipo que se tiene a nivel mundial sobre el mexicano? Pues tiene que ver mucho con esa cuestión del dominio español. Por ello, la conferencia del día de hoy, titulada México y el legado psicológico del dominio español, llevado a cabo por el buen estudiante, por el buen discípulo, pero sobre todo por el buen amigo Gerardo González Gallardo. Y me voy a permitir hablar un poco de la cuestión de su currículum.
Gerardo González, como bien lo habían determinado, es estudiante de la licenciatura en Psicología en la Universidad Autónoma del Estado de México. Participó en el verano de la Investigación Científica y Tecnológica del Pacífico. Participó también en el Congreso Nacional e Intervención Terapéutica Infantil y del Adolescente por parte del Centro Integral de Estudios en Psicología, participando en el curso taller tales como Hipnosis para la Atención Infantil con Baja Autoestima e Intervención Tanatológica en Niños y Adolescentes. De igual manera, participó en los cursos talleres impartidos por parte del Centro Integral de Estudios en Psicología, tales como el juego y creatividad como estrategia didáctica en el aula, cómo estimular habilidades sociales en los niños y en las niñas, y el manejo de la agresión escolar y estrategias para el control de impulsos. De igual manera, participó como asistente al primer coloquio de Psicología, Salud Psicológica y Propuesta de Intervención celebrado en el Hospital Regional de Alta Especialidad en Zumpango. Y tiene curso básico en Derechos Humanos en la modalidad en línea impartido por la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos. Además de comentar que es un estudiante analítico, crítico y propositivo que ha llevado a cabo esta temática desarrollada por investigación que él mismo está haciendo dentro de la propia universidad. Y pues antes de darle la palabra a nuestro amigo Gerardo, quisiera solamente concluir con una de las obras de Joaquín Antonio Peñalosa, y lleva por título Vida, Pasión y Muerte del Mexicano. Vida, Pasión y Muerte del Mexicano, notas de costumbrismo. Y dice a la letra el prólogo que él mismo le hace a los niños mexicanos que están por nacer. Y dice lo siguiente: queridos niños, lo primero que deseo a ustedes es que están por nacer es que nazcan. Sucede que en el trayecto a veces el tren de aterrizaje no funciona y entonces los viajeros simplemente no llegan, les llegan. El destino, la suerte, el horóscopo, la estrella, el ya me tocaba, la fatalidad del grecolatino, los signos aztecas del Tonalamatl, o para decirlo en cristiano, la divina providencia. Les ha deparado el privilegio de nacer en México y ser mexicanos. Una de las pocas cosas serias que puede hacer un hombre y una mujer. En otros países, ustedes hubieran podido ser más ricos que aquí, pongo por caso, pero jamás hubieran disfrutado de la región más transparente del aire, el colorido de nuestro folclor, las bellezas naturales, la gallardía de las charreadas, la picante sabrosura de los guisos, el respeto a las garantías individuales, el clima de libertad, el amor de la madre, y las sorpresas que les esperan. Tengo que decirles que dentro de este territorio, el hombre y la mujer conjugan 11 verbos. Nace, habita, se relaciona, estudia, trabaja, se divierte, hace política, se casa, va a misa el domingo, se enferma y se muere. Todo lo clásico de un o una buena mexicana. Y dice al finalizar de su prólogo: como ven, queridos niños, les ha tocado vivir en un país del que se puede decir de todo, menos que es monótono y aburrido. En otros países, el misterio de un hombre consiste en saber cuántas horas de trabajo produce o cuántos kilos de carne consume. Aquí, el problema de ustedes consiste en saber si su currículum, que empieza ahora, se acabará o lo acabarán. Sean ustedes bienvenidos. Este es un prólogo a los niños que están por nacer mexicanos de Joaquín Antonio Peñalosa en su obra Vida, Pasión y Muerte del Mexicano. No es otra cosa más que un sarcasmo para hablar del costumbrismo mexicano llevado a cabo o producido por ese dominio español. Por lo tanto, le doy la palabra a nuestro buen amigo Gerardo González para que él mismo nos hable de este panorama o este aspecto de la cuestión psicológica dentro del dominio español que dejaron a las y los mexicanos. Enhorabuena, Gerardo, adelante, te escuchamos. Pues bueno, antes que nada, gracias, maestro doctor Genaro Marcelino, a todos los presentes. Como ya lo saben, Gerardo González
Es mi nombre, a sus órdenes. En esta ocasión vamos a revisar el tema ya propuesto, el mexicano, México y el legado del dominio español. Por favor, voy a comenzar a presentar. Me indican si se observa el audio también. En el momento que se corte, por favor, indíquenmelo con toda confianza. Sí se logra percibir, ¿verdad? Ok. El título México y el legado psicológico del dominio español, presentado por su servidor Gerardo González. En esta ocasión, pues, vamos a revisar en cuanto al contenido temático, la cultura y personalidad del mismo mexicano o de nosotros como mexicanos, los tipos de mexicano, porque no solamente somos una comunidad, sino que esta comunidad a su vez se divide en varios segmentos y pues cada uno de estos tiene sus características propias. Asimismo, la actitud transcultural del mexicano, y una pregunta que a todos y en el principio de esta conferencia se trató acerca de, ¿es el mexicano sinónimo de flojera, abnegación y corrupción? Asimismo, el yo de los mexicanos. Y finalmente, ¿qué tipo de sociedad somos? Bueno, partiendo de esto, quisiera citar a la escritora y periodista Elena Garro. En esta ocasión, ella, y la cito, ella mencionaba, una generación sucede a la otra, y cada una repite los actos de la anterior. Solo un instante antes de morir, descubren que era posible soñar y dibujar el mundo a su manera, para luego despertar y empezar en esta ocasión, o bueno, en esto que se nos plasma, prácticamente nos habla de que claramente, generación tras generación, tenemos los mismos patrones, las mismas conductas, los mismos rasgos culturales. Esto nos va marcando, claro, como mexicanos, pero asimismo nos va marcando como habitantes del estado de Puebla, habitantes del estado de México. Cada uno tiene su cultura, cada uno tiene sus rasgos y cada uno se identifica con su propia gente. Pero esto a su vez nos hace ver que llevamos generaciones repitiendo estos patrones, que llevamos generaciones teniendo todas estas anclas, todas estas características. Entonces, al momento de estar en nuestra vida, no nos damos cuenta o no percibimos todo esto. En ocasiones se nos hace muy monótono al momento de que querer experimentar, querer salir, pero nos asusta, nos aterra. En cambio, cuando estamos próximos a un final, como lo menciona Elena Garro, nos damos cuenta de que esto pudo haber sido diferente. Y esto, pasándolo al tema que nos corresponde hoy día, es ¿por qué toda la vida me he achacado esa estigma, esa etiqueta del mexicano como un ente flojo, aquella persona que sigue bajo la sombra de un cactus y un sombrero en la cabeza? Pero más adelante hablaremos de esto. Una pregunta, y creo que esto ha sido motivo de debate no solo en este tiempo, sino en tiempos anteriores y quizá en tiempos futuros, es si fue una conquista o una invasión. Claramente, podríamos decir que fue una invasión, porque nosotros estamos del otro lado. Recordando esta premisa, hablamos de que la historia la escriben los vencedores. En este caso, todos desde el momento en el que México Tenochtitlan cae en 1521, claramente el español dice, yo conquisté, yo soy el conquistador del Nuevo Mundo, yo conquisté y yo soy fundador de la Nueva España. En cambio, el conquistado habla de una invasión, porque tú viniste a destruir, a saquear, pues de alguna forma a profanar, no solo a mis templos, no solo a mi cultura, sino también a mi propia gente. Y esto claramente tiene heridas y repercusiones que 500 años después seguimos manteniendo latentes y siguen ardiendo con el fervor de esos años. Sin embargo, podríamos decir que fue entonces una conquista o una invasión. Esto queda aire, lo hemos repetido. La conquista, hablamos de que, si bien la conquista, ¿qué es? ¿O cuál es el concepto raíz de conquista? La conquista es llegar claramente
hacer un abatimiento, un embate armado, y de esta forma lograr un algo. O incluso, si lo vemos desde el lado romántico, podríamos hablarlo de un acercamiento, pues sí, romantizado, un acercamiento cariñoso, y bueno, como todos hemos vivido, sentido el amor. Sin embargo, habremos de analizar este contexto, de saber por qué estos dos conceptos podrían ser tan latentes hoy día. ¿Por qué decir, es que el español me conquistó? O, es que nos invadieron? Entonces, hablamos de un resentimiento, hablamos de precisamente estas heridas, y que claramente en un artículo publicado por Marcos Cueva en el 2017, hablaba de que las heridas seguían latentes. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque cuando se lleva el proceso de conquista, cuando están peleando los españoles y los mexicanos, se llevan a cabo tanto atrocidades, genocidios y prácticamente toda una destrucción de la cultura, una imposición de la misma. Por ello es que al principio de nuestra conferencia se hablaba del término dominio, y el tema central es dominio, porque si bien fue una conquista, si bien fue una invasión, pero ¿qué fue lo que se plantó aquí? Fue un dominio, porque el dominio es tiránico, porque el dominio es brusco, y claramente pensaremos, pero toda conquista, toda revuelta, todo movimiento lleva cierta violencia, claro que sí. Sin embargo, son distintos modos de violencia, y en este caso es muy diferente un movimiento violento como fue la independencia del país de la India a como fue este. Claramente se ve mucho más en esta conquista, porque claro, tenemos destrucción de templos, tenemos pues la violación masiva de personas, y precisamente en esto radica también el resentimiento. Marcos Cueva mencionaba que tras las violaciones nacían hijos mestizos. Claramente sabemos del mestizaje, pero ¿por qué el mestizaje era esta prueba del resentimiento? Porque la mujer indígena estaba resentida con aquel progenitor español y con el producto de ese contacto violento. Asimismo, tenemos muchas otras circunstancias que fueron saliendo y que fueron parte fundamental de la historia y de la conquista de México. Pero bueno, pasando de largo, tenemos cultura y personalidad del mexicano. Cabe recalcar que la cultura de México no solo empieza en el siglo XIX, en el siglo XX, o incluso en 1111, pero bueno, nos centraremos en esto concretamente. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta imagen? La cultura y más bien la representación de Aztlán, del lugar de donde provenían los mexicas, en ese entonces llamados chichimecas. Y en este caso, Aztlán era la leyenda del por qué o de dónde salieron. Hasta el momento no se ha encontrado. Sin embargo, ¿por qué hablar de Aztlán y no hablar de la cultura olmeca, de la cultura maya o de alguna otra cultura que se suscitó en México precolombino? Bueno, pues en este caso hablamos de Aztlán porque es la cultura madre, o bien la cultura que se mantuvo en pie hasta el momento que los conquistadores españoles llegaron, saquearon y destruyeron todo. Bien, la cultura y personalidad del mexicano comienza aquí, como lo menciono. Aztlán es la cuna madre de la civilización mexica, que como sabemos, en el año 1111 parten de este lugar mítico por órdenes de su dios Huitzilopochtli. En este caso, la premisa que les había prometido Huitzilopochtli era llegar a un valle en donde tenían que encontrar la famosa y mítica águila devorando una serpiente sobre un nopal, y que en esta deberían construir su ciudad Tenochtitlan. Pero, ¿qué sucede cuando llegan al Valle de México? Bueno, pues en este caso, cuando llegan al Valle de México, todos sabemos que en el Valle de México ya estaban otras culturas y otros pueblos, mejor dicho, asentados. Entonces, cuando estos grupos extranjeros, si lo podemos llamar así, llegan y se asientan, primeramente fueron repudiados y fueron los apestados, peor que leprosos, lo podríamos llamar así. Sin embargo, las características que tenían este pueblo, la primera era demasiada resistencia, la segunda era
pues claramente un pueblo que venía caminando y peregrinando por 200 años, tomando en cuenta que llegan al Valle de México y, bueno, comienzan la fundación de México Tenochtitlan en 1325, hablamos de alrededor de 200 años. Entonces, peregrinar por tanto tiempo los hizo fuertes, los hizo tener ciertas características. Pero la tercera, y esta es la más importante, cuando llegan al Valle de México, se dan cuenta de que claramente no son bien recibidos porque ¿quién recibe a un extranjero? Y ahí también radica algunas características que seguimos manteniendo, pero esa es más adelante. En cambio, cuando llegan, comienzan a tener este repudio de las demás culturas. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Se van estas culturas los orillan a irse a Chapultepec. En este caso, ahí demostraron que a pesar de que no había nada, ellos comenzaron a construir acueductos. Ellos comenzaron a limpiar y a barrer la zona. ¿Para qué? Para poderse establecer, para tener una estabilidad. Cuando los otros grupos dijeron, ¿sabes qué? No, mejor hay que quitarlos porque estos tienen la capacidad. Los mandaron a un lugar donde incluso había, se cuenta o se ha escrito que se encontraban animales ponzoñosos, serpientes. Entonces, con el afán y con la fe de que estos animales pudieran mermar las fuerzas y el número de los visitantes, pues fue contrario. ¿Por qué? Porque estas personas estaban tan bien adaptadas, porque estas personas tenían una genial organización, que comenzaron a comérselos y comenzaron a barrer toda esa zona y claramente a hacerla habitable. Entonces, ¿a qué vamos con todo este contexto? Vamos a que desde el momento incluso de que se tuviera la cultura o de alguna forma que nos civilizaran culturas un tanto más avanzadas, histórica, científica y quizá filosóficamente, ya teníamos un estigma de trabajo, un estigma de organización. Entonces, cuando llegan los conquistadores, cuando llegan los españoles al Nuevo Mundo, comienzan a llamarnos irracionales y claramente lo veían como una mano de obra barata, porque ya lo hemos visto, no solo al lugar donde llegaban, sino en todo lo que podrían hacer, eran organizados desde el momento en el que construyeron una ciudad encima de un lago, donde construyeron calzadas, donde estaba un corredor o había corredores que venían desde la costa hasta el centro de México. Entonces, era una organización donde estaba ya presente este lado primeramente, de organización, de compañerismo y este trabajo en equipo que claramente fue un punto fundamental, tanto en la conquista, en el proceso de conquista y en la actualidad, pero más adelante hablaremos de ello. Continuando, hablamos de que la cultura mexicana, desde los pueblos mesoamericanos hasta la actualidad, es mejor vista por gente externa. Asimismo, quienes pertenecemos al pueblo mexicano, no vemos las riquezas tangibles e intangibles que han forjado nuestra historia y nuestra cultura. Claramente hablamos de esto que comento, porque siempre hemos visto a las culturas como, fue fundamental por esto y por esto, y solo algunas se reconocen, entre ellas la maya y la azteca, como lo hemos visto. Pero cuando ahondamos un poco más en esa historia, en nuestra historia, podemos ver que las características que nos caracterizan, valga la redundancia, hoy día, vienen desde ese entonces. Entonces, ¿cómo es que hemos llegado hasta este momento? Claramente, la conquista y las diferentes intervenciones a lo largo de nuestra historia han moldeado nuestra personalidad y nuestra identidad como mexicanos. Ahí tenemos que cuando los españoles llegan y se asientan y comienza el proceso de la colonia, tenemos que los mismos mexicanos, al haberse sentido desplazados, al haber sentido este garrotazo de decir, ¿sabes qué? No, comenzaron a intentar simular la forma en la que los españoles vestían. Tenemos, por ejemplo, en el estado de Morelos, a los míticos chinelos. ¿Qué es el chinelo? Claramente es el mexicano intentando simular o emular la vestimenta del conquistador español. Pero aquí la diferencia radica en que, si bien hemos querido simular esto
al 100%, realmente no lo hacemos, porque si llegamos a esto, en ese entonces el chinelo, las características que tiene, es que tiene un poco de los sabores de México, y es ahí también donde radica nuestra identidad y nuestra riqueza cultural, los colores y sabores de México, de nuestro México. Por ello también se considera que, bueno, eh, en, en los conflictos, bueno, en este caso hablamos de que el mexicano se caracteriza por la magnitud de su cultura. No obstante, esa misma cultura hace que el mexicano esté en constante conflicto, pues se encuentra inmerso en una sociedad donde existen prejuicios, discriminación e incluso secuelas de movimientos liberales que han marcado su historia. Claro, y aquí quiero hacer este énfasis donde dice prejuicios, discriminación, porque cuando el dominio español comienza esta colonia, hablamos de los mestizos y de los criollos, que eran españoles nacidos en la Nueva España. Pero incluso tener este título de mestizo o criollo era ofensivo, era lo más repudiado, incluso por los mismos criollos que, como mencioné, eran españoles, pero nacidos en México. En este caso era el repudio de decir, nací en un país conquistado. Y ese es el estigma que seguimos cargando en la actualidad. Si nos damos cuenta, la parte y el concepto de conquistado juega un papel fundamental en nuestra propia psicología. ¿Por qué? Porque a pesar, y esto lo veo o lo vemos y lo abordaremos desde la perspectiva primero interna y después externa, pero en el lado interno vemos esta limitante de decir, y el español es güero y alto, el norteamericano tiene esta tecnología, el alemán, estuvo en diferentes guerras, los rusos con el vodka o las peleas con el oso, que claramente son falacias, pero en este caso envidiamos y anhelamos ser como los demás, porque no nos gusta vivir en un país donde dicen, es que tú eres conquistado. Y claramente, y hago este señalamiento, porque en otras culturas, y ya lo veíamos en el mismo Marx, siempre es un dedo índice señalando al país conquistado. Y en este caso, las críticas externas y claramente estos prejuicios y estas etiquetas que tenemos nos afectan también como mexicanos, porque como cultura se nos reconoce como aquel vagabundo, aquel que está sentado, aquel que tiene una botella de tequila, el que está durmiendo bajo un cactus, bajo la sombra de un sombrero, aquel que no tiene oportunidades de crecimiento, aquel que la tecnología, incluso hasta se nos ha etiquetado como tercer mundo. Así de simple. Y nosotros nos casamos con esa idea de decir, soy tercer mundo y jamás voy a salir de mi tercer mundo. Eso es lo que limita en gran medida el avance y el progreso cultural y tecnológico, científico de nuestro México. Por ello, es que las secuelas de movimientos liberales que han marcado nuestra historia se quedan solamente en pequeñas esperanzas. Si bien se ha tenido este avance, no ha tenido los alcances que se han requerido o para los que fueron dedicados y hechos. Tenemos, por ejemplo, la Revolución Mexicana. Muchos historiadores lo han concebido como un movimiento intermitente, en sentido de que llegando a un punto, esta revolución se volvió contra ellos mismos. Estamos peleando por un algo y en contraposición se regresa, o incluso en las mismas políticas que se defendían, en aquellos ideales. Y es por eso que estos movimientos se quedan en un estancamiento, porque no tienen el refuerzo de nosotros como comunidad, como sociedad mexicana, para decir, claro que sí, esto es lo que hace falta. Por ello es que movimientos tales como los que hemos visto en los últimos años se quedan a medias, porque seguimos estancados en los prejuicios y en nuestra discriminación. En algún momento, consultando los libros y citando al mismo Octavio Paz con El laberinto de la soledad, él mencionaba que éramos hijos de la Malinche, y esto también tiene mucho que ver y mucho hilo, porque incluso el mismo Marcos Cueva retoma la parte de la Malinche. Pero ¿qué es ser Malinche? ¿Qué es ser malinchista? Pues tenemos que la Malinche era una princesa que se alía con los españoles, entonces se le da la etiqueta de Malinche, porque era la traición a la patria.
el haberse ido con el extranjero. Entonces, el hablar de malinchismo es decir, es que tienes ideas de otro país que no te corresponden, entonces no puedes. Entonces, también en ese momento o en esta cultura tenemos la idea arraigada de que lo hecho en México es lo hecho en México. En algunos casos de la misma historia se ha visto intervenciones, por ejemplo, con Maximiliano, que citando en este también pasaje de la historia, Maximiliano llega por órdenes del emperador Napoleón ya a México con la idea de ser el nuevo emperador. Sin embargo, hablamos de que en ese entonces estaba Benito Juárez en la presidencia. Cuando llega un extranjero, ¿qué es lo primero que hacemos? Refugiarnos y poner una limitante. ¿Por qué? Porque ya tenemos esa experiencia de un pasaje extranjero y que, como lo habíamos mencionado, el mestizaje, la destrucción de la cultura y el dominio brusco que nos impusieron fue tal que marcó esa sociedad. Y entonces vemos que al momento de llegar una persona que finalmente apoyó las leyes de reforma, que finalmente se convirtió en un mexicano de corazón, lo llamamos hoy día, ¿cuál fue la reacción? Repudio. Y no vengas con tus ideas austríacas a venir a contrastar con las mías, porque yo me estoy reformulando. Pero entonces pensamos, ¿cómo hubiese sido? ¿Perdón? Sí, adelante. Buenos días, doctor. Continuando, ¿cómo hubiese sido este contraste cultural? ¿Cómo hubiese sido González? choque? Ya tiene conocimiento tal vez de una incidencia que tuvimos la semana pasada, precisamente hace 8 días. Entonces, bueno, pues quisiera dialogar al respecto con usted y pues no sé si me podría agendar alguna cita. Andrea, Perdón. a ver, un momento. Andrea, la secretaria del maestro Juan Manuel, si pueden silenciar a Gerardo González, por favor. Bueno, no al exponente, hay otro que dice Gerardo González, perdón. Por ahí, Andrea, si andas ahí. Ok, creo que Adelante, ya, adelante. Sí, muchas gracias. Bueno, continuando con esto, esta idea y estos choques contrastados de una cultura ajena con el mexicano, hablamos de que pudo haber sido algo diferente. Incluso en el mismo sepelio, si lo podemos llamar así, de Maximiliano, del emperador Maximiliano, asistió el mismo presidente Benito Juárez. ¿Y cuál fue la reacción de este? Un comentario sarcástico, un comentario incluso denigrante, que fue, me lo imaginaba más alto. Entonces, hablamos de que estamos heridos, pero también nos gusta herir. Y esto lo vamos a hablar en el siguiente párrafo, que dice, el mexicano puede doblarse, puede humillarse, agacharse, mas no rajarse, lo cual quiere decir que no permite que el mundo exterior penetre en su intimidad. Y en este caso, citamos nuevamente al ensayista Octavio Paz, cuando él mencionaba en su libro el concepto rajarse, que en este caso hablamos también de una cultura, pues claramente, y que es un concepto que ha marcado en la actualidad y en la última década o en los últimos años, del machismo. Claramente lo tenemos en toda la historia, y en nuestro México no ha sido la excepción, porque el concepto rajarse hace alusión a la mujer, a la debilidad, y concretamente a esta parte de, si tú te rajas, eres como mujer, eres débil. Por ello es que la reacción activa que tiene el mexicano o que tenemos como mexicanos es inmediatamente al sentirse atacado o al sentir que están penetrando en esta intimidad, ¿qué es lo primero que hacemos? ¿Cómo pasa? E inflamos el pecho y nos ponemos a la defensiva, nos defendemos. Por ello es que la figura del valiente, en este caso, tiene un énfasis. Sabemos y conocemos el juego de la lotería y que cada una de estas imágenes tiene un significado. Sin embargo, el valiente, como lo vemos estereotipado, es un hombre con un cuchillo fornido y en posición de defensa, en posición de ataque, de ven y hazme lo que quieras, intenta hacerme lo que quieras. Entonces,
esto nos lleva también esto nos ha llevado a enaltecer nuestra hombría, a enaltecer el que no me vean como la persona débil, como en su momento me vieron en 1521, en 1519 concretamente, como este ser irracional, como este salvaje, como nos catalogaron, de decir, no estás civilizado, eres débil, yo te voy a civilizar. Entonces, vemos también esta especie de anestesia que se aplicaron los mismos conquistadores, de decir, ok, pues masacré a cholulenses, te robé por ahí un poquito de oro, abusé de tu hospitalidad, de tu gente y demás, pero pues es que era por un bien común, discúlpame. Entonces, vemos esta parte que en lugar de vernos otra vez débiles, nos vemos sacando el pecho, nos vemos sacando la cresta, como dicen coloquialmente, y esto es lo que forma, esto es lo que de alguna forma vemos en nuestra propia cultura, ¿no? Tenemos la figura del mismo Emiliano Zapata, que era el estereotipo de la hombría mexicana, el James Bond mexicano. En este caso vemos a un bigote prominente, vemos a un hombre a caballo y vestido de charro. Entonces, incluso en las mismas fotografías aparece fornido, aparece imponente el general Zapata. Entonces, esto es lo que hemos heredado, o esto es, mejor dicho, lo que hemos estado formulando para defendernos, para de alguna forma sentirnos no inferiores, sino para sentirnos fuertes, para sentirnos en esta cabida, incluso en esta melancolía que nos menciona también varios autores, donde dice, el mexicano siente melancolía por sí mismo, esta tristeza de decir, ¿por qué no estuve? Y lo vemos en redes sociales, que claramente es lo que reina hoy día, donde vemos todas estas imágenes donde dicen, no, Mitlatoani, haciendo referencia a Moctezuma, dando armas de fuego, dando algún equipamiento militar para defenderse del español, porque tenemos esta raíz y claramente, como lo hemos sabido, nosotros como cultura hemos visto o le tomamos el humor a todo. ¿En qué sentido? La muerte, el Día de Muertos, las calaveritas literarias que son una especie de chiste, de mofa, para precisamente anestesiar nuestra propia dolencia, nuestra propia melancolía. ¿Y qué es esto también? Todo este juego, todo este chiste, no es más que la representación de que estamos todavía dolidos, todavía tenemos estas cicatrices que no han subsanado del todo, que seguimos deseando haber llegado hace 500 años y no, tú no eres esto, tú no eres un dios, tú no eres aquel que va a civilizar, tú eres otra cosa. Sin embargo, estas características que llevaron a cabo la conquista de México, también las seguimos retomando, solo que con otros nombres y con otras características. Y en este caso, Juan David Pérez nos hace una tipología del mexicano. En este caso, nos retrata el religioso obediente, lo que habíamos visto, lo que hablábamos hace un momento. ¿Por qué la conquista se llevó a cabo? ¿Por qué Moctezuma y por qué no todos los indígenas se fueron contra los españoles? Precisamente por este tema religioso obediente. Porque no es un caso hoy día creamos, y con todo el respeto, en un santo, en un dios, en una virgen, sino que ya creíamos desde un tiempo anterior. ¿Por qué? Porque tenemos pruebas y escritos claramente, donde se supone que Moctezuma era un hombre que era claramente y era muy, muy, muy apegado a las religiones. Él era muy, digámoslo así, tenía esta psicología del miedo, esta sumisión, e incluso era muy supersticioso. Antes de la conquista y de la llegada concretamente de los españoles a México, se presentaron varios presagios, entre ellos un cometa, el que ardiera el lago de Texcoco y el templo de Huitzilopochtli y el de Tlaloc. A pesar de que se les echaba agua, se cuenta que estos ardían con más fervor. Entonces, Moctezuma esto lo tomó como el fin de su propia era, como el fin de su reinado. Al momento de llegar los españoles, fueron confundidos incluso con el mismo Quetzalcóatl.
aquella persona que reinó en Tula y que tras una noche de mucho pulque y de mucha fiesta, tuvo que abandonar México en un puerto de Veracruz, prometiendo regresar y recuperar su reino. Cuando llegan estas personas, todos se asombran, porque para empezar, nunca nadie había visto un barco. Las llamaban islas flotantes. Entonces, cuando en este caso se presentan los españoles, todos saben por claramente una sugestión masiva que el fin ha llegado. Y en este caso, ahí, y el mismo Octavio Paz lo retrata, es ahí donde México cayó. ¿Por qué? Por un miedo, porque llegó un momento en el que dijimos, ¿sabes qué? Esto ya no. E incluso la defensa de nuestro propio país fue un intento vano y suicida, en palabras de Octavio Paz, de querer reformarse, de querer fortalecerse y de querer estar estables. Claramente podemos ver que este dote psicológico de la religión nos ha perseguido a lo largo de nuestra historia y que claramente nos ha hecho obedientes hacia el deseo de un ente superior, supremo. Como siguiente tipología tenemos el autoafirmativo, y este es caracterizado por ser rebelde, poco obediente, agresivo, independiente e impulsivo. Claramente David Pérez lo situaba en la época secundaria preparatoria, pero claramente, ¿quién no fue así, no? Nos encontramos en esa edad donde todo, nos podemos comer el mundo a puños, a mordidas, con los pies, como gustes, pero en este caso, ¿qué pasa cuando estas características las llevamos fuera de este ente? Digo, en un adolescente es lo normal. Sin embargo, cuando lo llevamos a entes como, por ejemplo, los mundiales, que claramente ahí tenemos muchas de estas características, en el sentido de que en los mundiales prácticamente nos desapegamos de todas las reglas, así como de todas las características que tenemos. Somos el fiestero, el que grita y esa palabrota. Somos también aquel que se ríe de los demás, somos aquel que prefiere quedarse en otro lado que quedarse aquí. Entonces somos rebeldes. En este caso era lo que retomábamos en el punto anterior, o de decir, soy agresivo, soy impulsivo, porque soy mexicano. Entonces, este soy mexicano es el enaltecimiento, y claramente es toda esta brecha generacional y cultural que nos hemos ido inculcando, que hay, claro, casos en los que esto se rompe con una cierta brecha generacional, donde una generación dice, ¿sabes qué? Yo ya no quiero volver a hacer esto y esto y esto y esto. Y es ahí donde hay un renacer, pero claramente esto lleva mucho trabajo. Bueno, como siguiente punto, el control interno activo. En este caso, tenemos que es la obediencia y es rebelde cuando él cree que es necesario. Asimismo, sus virtudes esenciales son ser ordenado, disciplinado, limpio, metódico y reflexivo. Y en este caso podemos incluir a nuestros héroes, a nuestros grandes pensadores. ¿Por qué? Porque si no, entonces no serían héroes. ¿Por qué llamamos héroe a alguien? Porque lo enaltecemos, porque lo admiramos. Pero para admirar, claramente tiene que cumplir cierto estándar. Tenemos un cuadrito donde dice, cumple con esto, con esto, con esto y con esto, y si no, lo desechamos. Y en este caso, es obediente y rebelde cuando él cree que es necesario. Nuevamente, retomando el ejemplo de la revolución, tenemos a dos generales, uno en el norte y otro en el sur, donde se mantenían obedientes, digámoslo así, una cierta obediencia y cierta paz por la defensa de algunas características que ellos defendían, pedían para su propia gente. Sin embargo, cuando entran ciertas características y cuando hay esta ruptura, que es el asesinato de Francisco y Madero, dicen, ¿sabes qué? Esto no conviene. Vamos nuevamente. Y poniendo un tema más actual, tenemos el movimiento de 1994 en Chiapas.
que es el surgimiento del EZLN, Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que es una obediencia, y esta obediencia se llevaba a cabo en paz, digámoslo así, pero llega un momento, un punto de quiebre, donde ya no se respetaban a los pueblos indígenas. ¿Y qué es? La rebeldía. Pero no fue una rebeldía de, vamos a agarrar y vamos a aventar piedras y vamos... No, llevaba un método. Y esta es cómo surge un movimiento. Tiene que llevar un método. ¿Por qué? Porque es ordenado, disciplinado, limpio, metódico y reflexivo. Porque no solo es atacar por atacar, sino primeramente es tener un fin, reflexionar, apropiarse de esa idea y luego ir, luchar y morir por esa idea. Sin embargo, estos movimientos causan molestia y claramente todo movimiento va a causar una molestia. Sin embargo, es aquí donde entran estas características. La reflexión, el hablar de una filosofía y morir por una filosofía. Y es aquí donde también tenemos que no adueñarnos de esa filosofía, pero intentar comprenderla, porque al final la filosofía es la madre del conocimiento. Y un nuevo pensamiento, si bien no lo vas a aceptar con los brazos abiertos, lo puedes comprender, lo puedes investigar y lo puedes reforzar, porque eso es lo que hace falta, el reforzamiento de las ideas. Por ello es que hemos perdido muchos pensadores. La televisión a color, por ejemplo. Octavio Paz, que afortunadamente se quedó en el país, y somos un premio Nobel, o mejor dicho, es un premio Nobel de México. Pero es porque estas ideas son reforzadas. Cuando una idea no tiene hilo, no tiene pies ni cabeza, se suma y perdemos grandes pensadores. Sin embargo, cuando nos adueñamos de esta idea, hacemos cosas maravillosas. Y claramente los demás países lo han entendido, pero la comparativa con los demás países tenemos que romperla también. Tenemos que dejar de pensar, es que Estados Unidos tiene a Ford. Ford fue el primer elaborador de automóviles. Pues es que, Alemania en la guerra era el mejor, tenía la mayor cantidad de tecnología. Es que los rusos, es que los japoneses, los chinos, los africanos, es que tienen a Egipto. Y es por eso que nuestra cultura, como lo mencionábamos en un punto, es mejor percibida en el extranjero que en nuestra propia interioridad. Finalmente, tenemos el control externo pasivo, que a diferencia del interno activo, es lo contrario. En este caso, hablamos de que el control externo pasivo es el de allá, me va a tener tranquilito. Las características que se tienen allá, aquí me van a tener así, sentado. Y aquel va a hacer que yo me mueva o que no me mueva. Prácticamente esta es la obediencia total. Pasando, tenemos la actitud transcultural del mexicano. En este punto lo dividimos en tres, que es la dependencia del financiamiento extranjero, la adopción de formas de vida distinta y finalmente, para el mexicano es más sencillo escapar a otro país donde encuentra protección que esperar en el suyo a que las cosas cambien. En este caso, dependencia del financiamiento externo. No es novedad, hay que decirlo, no es novedad. No en 1994 con el Tratado de Libre Comercio se abre la apertura, claramente se abre esta globalización. Sin embargo, ya desde antes dependíamos de financiamientos externos. Y lo vemos ¿dónde? En la intervención francesa. ¿Por qué? Porque hemos escuchado de la famosa y muy chusca historia de la Guerra de los Pasteles, pero era ese pretextito para venir a implantar tropas francesas en México, por una deuda que claramente no se había pagado. Entonces, la dependencia del financiamiento extranjero también hace una actitud transcultural en nuestro México. ¿Por qué? Porque nos sometemos a la voluntad de aquel que nos da. Nos sometemos a estas culturas, a este planteamiento de tropas, a todas estas características, simplemente porque ya nos dan dinero, porque hay que hacerlo, porque ellos saben mejor de economía que nosotros. Entonces, si ellos invierten, adelante, ahí está. Y esto es lo que ha formado, ¿no? Esto es lo que nos ha mantenido en esta pasividad de
de tener una deuda de, ay, ya no puedo, pero pues préstame otro poquito. Entonces, es un círculo, es un pequeño círculo vicioso, donde nos va reformulando, tanto económica, y esa forma económica se convierte en cultura. Asimismo, la adopción de formas de vida distintas. Hablábamos de la globalización. La globalización, muchos lo ven como algo terrible, muchos otros lo ven como una bendición. Sin embargo, si lo vemos desde la parte y la perspectiva objetiva, vemos que la globalización abre muchas fronteras, demasiadas. Y eso a su vez genera riqueza para algunos, pobreza para otros, pero es un mercado amplio. Aquí es como nosotros lo integramos y volvemos al ejemplo anterior, ¿no? Hablamos de economía y hablamos de nuevas tendencias, hablamos de otra cultura y nosotros mismos lo vamos achacando a nuestra vida diaria. Incluso había un escrito, un artículo muy chusco que llevaba por título: es Día de Muertos, no te la Halloween. Y esta es la crítica que muchos nos hemos llevado. Es que ¿por qué celebras Halloween si es Día de Muertos? Claramente es Día de Muertos, pero el Halloween se ha venido instaurando en muchos países, incluso hasta los mismos restaurantes, las mismas tiendas de ropa, todo esto se ha instaurado y hemos adoptado modas incluso de otros países. Si hacemos este recuento, podemos ver que algunas tiendas son españolas, europeas, y cuando ves al modelo dices, ¡ay! Como que yo no entro ahí, ¿no? O como que esto o aquello, y ahí también estamos estereotipando, es un juego constante de estereotipo, pero volviendo al punto que nos corresponde, es, yo no entro ahí, o, ¡ay! Es que se ve medio raro, ¿no? Entonces, hablamos de también otra cultura que son marcas y son modas de otra cultura que la queremos adoptar aquí. Sin embargo, cuando hablamos de esto, lo que decíamos, y el ejemplo de los chinelos, como que sí, pero yo le voy a poner mi toque. Y entonces es una mezcolanza, claramente la transculturación se basa en una cultura que viene a imponer a otra ciertas características de la misma. Pero en este intercambio, en esta imposición, mejor dicho, hay un intercambio. Tú me das, yo te doy. Y ese es el equilibrio. Por ello es que el chinelo se volvió así. Por ello es que incluso los mismos españoles tuvieron ciertas características de nosotros como mexicanos. Y así lo podemos ver en muchas otras culturas que fueron conquistadas. Por ejemplo, romanos y griegos. Los romanos les enseñaron a los griegos a vestirse y los griegos les enseñaron de sus dioses, les enseñaron de su filosofía. Pero claramente la transculturalidad la vemos como una ofensa. Y es a esto a lo que quiero llegar. La parte de que alguien extranjero nos venga a enseñar. Claramente nos ofendemos, y claro, ¿quién no se ofendería? Pero esta nacionalidad, este nacionalismo que nos surge, no es más que lo que habíamos tratado. El decir, ¿por qué me vas a enseñar? Y ahí es donde sacamos el pecho, donde ponemos la cresta, donde todas estas situaciones agresivas y de repudio hacia algo externo. Y no solo hacia algo externo en la actualidad, lo vimos desde la peregrinación de los mexicas de Aztlán al Valle de México. Y claro, a quien no se le haría algo extraño que alguien llegara previsto y te dijera, ah, sí, soy esto. Y es ahí donde también tenemos un conflicto con nosotros mismos. México es rico culturalmente, pero estas brechas de culturas hacen que surjamos como, yo mexicano yo del Estado de México soy superior a los de Oaxaca. Yo por vivir en Polanco soy más que aquel que vive en Tepoztlán. Entonces, son estas pequeñas brechas que tenemos que nos hacen tener esos mismos estereotipos, esos mismos prejuicios, esos mismos juicios de otras culturas que desconocemos. Y finalmente, si lo pensamos de esa forma, el repudio hacia algo externo no es más que el reflejo de nuestro propio miedo. Pensándolo así, es el propio miedo de decir,
Pero ¿y si cambia algo? Tenemos miedo a un cambio. Por ello es que saboteamos y por ello es que en el mismo laberinto, en el mismo ensayo, se nos mencionaba que el mexicano le gustaba ponerse el pie. Eso es a lo que nos ha llevado ese miedo. El miedo a un cambio, a generar un cambio. Y es aquí donde entra el tercer punto, que dice, para el mexicano es más sencillo escapar de donde está para buscar protección en otro lado que esperar en el suyo, en su país, perdón, a que este cambio se dé. Y era lo que decíamos de las ideas. Los movimientos sirven para cambiar ideas, para romper paradigmas, pero es más sencillo irme a donde ya está hecho que quedarme aquí porque esto es una causa perdida. Porque a pesar de lo que yo haga, los demás no van a hacer nada. Los demás me van a boicotear o a sabotear. Entonces, hablamos de un miedo que se quedó arraigado en nuestra propia cultura de decir, ya probamos con alguien externo, no era un Dios, ¿y qué pasó? Nos hizo caer en desgracia. Pasando, lanzamos esta pregunta que dice, ¿es el mexicano sinónimo de flojera, abnegación y corrupción? Esto es el punto central de nuestra conferencia. ¿Por qué nos toman como flojos? Por esas características, ahora sí que por la cara que damos en los mundiales, en países extranjeros, en aquel que se ríe de todo, de la muerte, de la política, del sinónimo de flojera, que es la flojera, el no hacer nada. Quizá nos tienen tan arraigados en esa idea de que el español llegó a civilizarnos, el europeo es el que civiliza. Aquella mofa de decir, pues es que, oye, si dejas al México, se va a ahogar. Esas burlas y ese estereotipo del mexicano con su tequila, su sombrero y su cactus atrás. Cuando no nos damos cuenta, y lo que mencionábamos al principio, estos estigmas nos dañan, estos estigmas vuelven a abrir la cicatriz, y esta cicatriz sigue ardiendo, y ardiendo, y ardiendo, y ardiendo. Y en este caso, en la parte de la flojera, prácticamente el mexicano, si lo analizamos así, y hay un artículo donde mencionaba esto, el mexicano era, o somos, de las personas o de las sociedades que más trabajan. Eso es una realidad. Y en ese mismo artículo y en otros varios artículos se hacían encuestas referentes al trabajo y se dedujo y se concretó que, que 9 de cada 10 mexicanos trabajaban, eran trabajadores activos. Y en la parte de abajo se venía el porcentaje, que el 85% de esos encuestados no estaban de acuerdo con el trabajo que tenían. Entonces, ¿de qué hablamos? ¿Hay un repudio al trabajo o hay un repudio a ciertos trabajos y a ciertas características del trabajo? Queriendo decir que el mexicano no trabaja por gusto. Y eso nos lo han dicho, ¿no? Pues cuando le agarras el gusto, ya ni lo tomas como trabajo. Ah, oye, espérame. Pues no es que me encante estar cargando costales, no es que me encante estar apaleando cemento, grava, no es que me encante estar a 32 metros de altura. Lo hago porque tengo que subsistir. Y este es el punto central de esto. Se nos considera como flojera porque queremos subsistir y porque claramente, y lo vimos en años anteriores, con el racismo hacia el mexicano por Donald Trump. De decir, es que se vienen a mi país a invadir porque en el suyo son unos flojos. Y cuando hacemos este recuento, este rastreo, nos damos cuenta que es algo diferente. Porque ¿en cuánto está el salario mínimo? En 130, 128 pesos. Y si vemos la canasta básica, no está en menos, perdón, de 150 pesos. Entonces, ¿cuánto tiempo tienes que trabajar para ganar 900,000 pesos a la semana? Descontando pasajes,
algún dulce, alguna diversión que quisieras. Por ello es que decidimos irnos. Pero incluso hay muchos escritos e incluso canciones donde se menciona el grupo Molotov, claro, donde mencionaban que uno se va dejando todo atrás. Tú dejas todo. Y ahí es donde entra nuestro segundo punto, el mexicano como sinónimo de abnegación. ¿Qué es la abnegación? El darse uno mismo para que otro tenga. Y esto es también característica humana y lo vemos en el mexicano. ¿Por qué? Porque aquel que se tiene que levantar a las 5 de la mañana, ir a trabajar y salir a las 10 para tener el dinero y una familia, para dar de comer a esa familia. En el caso de los que migran, aquellos que dejan todo eso para irse. En el caso de la conquista, aquel que dejó que quemaran sus pies con tal de no delatar a su pueblo. Eso es la abnegación. Y en el estereotipo de abnegación tenemos a la mujer, pieza fundamental de la sociedad mexicana. ¿Y por qué pieza fundamental? Porque si nosotros como sociedad hemos sido sobajados, ese grupo ha sido aún más vulnerado. Desde el mismo momento en el que la mujer era la que tenía que cuidar de los hijos, la mujer era la que tenía que sacrificarse, la mujer es la que por amor deja todo por sus hijos. Esa es la piedra angular de la abnegación como mexicanos. Y tan es así, tan es ese amor, que hemos incluso surgió una leyenda de ese amor, la leyenda de la famosa Llorona, que busca a sus hijos en ese amor y que ese amor se ha transmitido en generaciones y hoy día es ese amor el que nos hace decir, no me interesa levantarme a las 5 de la mañana, voy a trabajar por ellos. No me interesa irme a 3,000, 4,000 kilómetros a un país donde no conozco, pero por ellos. Es meter las manos al fuego y eso lo sabemos muy bien, incluso desde hace 500 años. Y finalmente, la corrupción. Este concepto que a todos nos ofende, nos da risa, aquel que se queda marcado en todo lo que hacemos, decimos y pensamos, está aquí. México es corrupto, pero aquí más bien sería decir, ¿y quién no es corrupto? Porque la corrupción, a simple vista, la tratamos como la política. Y la política es lo más corrupto del universo y no sé qué. Sin embargo, cuando lo llevamos a un punto más filosófico, más del raciocinio, decimos, pero es que en todo te corrompes. Tu pensamiento se ve corrompido. Sin embargo, el estigma que se tiene es México, país de sicarios y de narcotraficantes. México, el mexicano que si le das una mazorca, se queda. México, el que una princesa vendió a su país. Pero es ahí donde tenemos que hacer este punto reflexivo de decir, ¿por qué acusar a uno? Y más que nada a la mujer. ¿Por qué acusar a Malinche, a Malinzi, de todo esto? Porque, ok, ¿y si no hubiese sido, o si no hubiese sido esa princesa? ¿Y si la historia hubiese cambiado porque la princesa mejor se ahogó? ¿A quién culparíamos? Pero como nos agrada eso, así nos ponemos el pie.
Me parece que se quedó sin conexión, ¿verdad? Entonces vamos a esperar un momento. Ya se volvió a conectar. Adelante. Gracias, una disculpa. Bueno, hablábamos de la corrupción y para cerrar esto, la corrupción no es solo de unos pocos, no es solo de un grupo determinado, sino que todos podemos caer en esto. Sin embargo, romper con el estereotipo y el estigma de que México es país de narcotraficantes y de sicarios y de muchas otras cosas, es necesario para romper este estereotipo y para romper nuestras propias ataduras. Como identidad del mexicano, lo habíamos comentado, legado y patrimonio cultural, nuestra diversidad étnica y cultural, los colores y sabores, así como los sones de México, nuestros artistas, poetas y trovadores, y finalmente concluir diciendo, es definitivamente su manera de ser y de actuar, así como nuestro modo de vivir y de proyectarnos sobre nuestros gustos, nuestros usos y nuestros modos y costumbres, que nos hace mexicanos, que nos hace ser esta cultura única, rica en alimentos, en cultura y en colores. Nuestro yo como mexicanos claramente está en que somos el producto de nuestra cultura, de nuestra educación, de nuestro entorno característico, así como ciertas partes donde la cultura nos moldea, pero finalmente sabemos que somos un todo y que esto nos hemos visto influenciados de diversas maneras de ver el mundo y vivir en él, ya sea desde el malinchismo, que claramente esto es un tache, o desde la visión de un auténtico azteca que busca el crecimiento, expansión y poder. Y aquí la pregunta, ¿hacia dónde vamos? ¿A dónde nos lleva esto? Y es aquí donde concretamos todo esto que hemos revisado, donde hemos visto todo y hemos hablado, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que se necesita para romper todo esto? Primero, hacernos conscientes de nuestra historia, interiorizarnos un poco en nuestro México, en nuestra cultura, en quiénes somos y hacia dónde vamos. Ejemplo de esto es, tenemos esta riqueza cultural, comenzar a cuidarla, comenzar a observarla y comenzar a explotarla, porque somos ricos en pueblos indígenas, somos ricos en nuestra propia identidad y cultura. Solo hace falta apoyar estas ideas, no dejar que se vayan, simplemente tomarlas, arraigarnos a ellas, sin dejar de ser nosotros mismos, sin dejar de juzgar a otros por estas ideas, explotar nuestro máximo como mexicanos y como cultura y sociedad. Finalmente concluir con esto, la frase de José Mujica, que sabemos es un expresidente uruguayo, pero siempre abogaba, era lo que llamamos un líder filósofo, un rey filósofo, lo llamaban en la antigüedad. En este caso, él nos menciona, las nuevas generaciones tendrán que luchar porque hay que mantener la llamita de la libertad y aún la libertad interior. Esa libertad que jamás pudo pisotear la más cruda de las dictaduras está amenazada. Gracias. Muchas gracias, Gerardo. Si te pudiéramos aplaudir, lo haríamos y escucharías estos estruendos, o lo vamos a hacer como los sordomudos que aplauden. En realidad es una conferencia, una plática, una charla, yo creo que ha removido en los jóvenes y en nosotros esa conciencia social, ¿sí? Esa conciencia de, como les explicaba al principio, o como les comentaba al principio, de repente cuando empezamos en las noches a reflexionar, hacemos un autoanálisis, el por qué soy así, ¿no? Y a veces no encontramos esa verdad, el por qué, motivo, razón, de repente hablan de traumas infantiles, de qué pasó, qué me hicieron, pero no, va más allá, porque esa personalidad se ha conformado no solamente, como les decía, con lo que hemos vivido en este caso los jóvenes, 17, 18 años, es toda una historia, es toda una forma de vida, de cómo hemos ido evolucionando y como tú lo mencionaste bien a lo largo de tu conferencia, cómo se ha conformado la nacionalidad
del mexicano, ¿sí? Que tiene que ver mucho con su contexto histórico, pero también tiene que ver mucho con su contexto presente, contemporáneo, y ese es el objetivo, yo creo que de la plática, ¿no? El que estos jóvenes que están creciendo, que están desarrollándose, no pensar que existe un determinismo, ¿no? Un determinismo de que así somos, como decíamos, flojos, abnegados. No somos así, jóvenes. Yo creo que hay claros ejemplos en la historia de nuestro país y en la actualidad de cómo los mexicanos, en nuestra propia naturaleza, en nuestra propia vida, podemos ver que no hay ese correlato, ¿sí? No, como le dirían en psicología, y lo sabrá Gerardo, una distorsión cognitiva, ¿no? Es flojo el que se levanta a las 5 de la mañana, es flojo el que tiene que salir y ahorita, por ejemplo, enfrentarse en la pandemia, los choferes que están saliendo a trabajar y que arriesgan literalmente su vida, ¿se le puede llamar flojo y abnegado? No, esa abnegación no es tanto ese defecto, más bien es una virtud de muchos de los mexicanos, el dar por el otro, el, como dice literalmente, quitarse el pan de la boca para darse a los demás, ¿sí? En este momento, todos hemos dado eso, todos hemos dado eso por la juventud, por los jóvenes, por ejemplo, por los ancianos, en el momento que se determina que sean los ancianos, los mayores, adultos mayores los que se vacunen, y el que todos hayamos literalmente aceptado esa situación y nadie haya juzgado esa condición, es parte de esa, podemos llamarle solidaridad, y algunos la podrían llamar abnegación, ¿sí? Que en este momento ya nuestros adultos mayores, abuelos, padres, se encuentren protegidos. Yo creo que es esa parte de esa solidaridad que existe como mexicanos. Entonces, como les digo, muchachos, muchas de las cosas que de repente podemos tener esos vicios, esos prejuicios, como lo llamó Gerardo, esos estigmas, estereotipos, no los veamos como unas anclas que nos limitan. Al contrario, jóvenes, yo creo que esta plática ha servido para crear esta conciencia, y esa conciencia de que ustedes son libres de hacer, de construir su propio futuro. Como decimos, ustedes están a punto de terminar, y lo más importante que ahorita tienen que saber y que se nos quedó, no tengan miedo al cambio. No tengan miedo al cambio, no tengan miedo a realizar lo que ustedes quieran. Realmente la única limitante serían estos prejuicios que se tienen. No tenemos limitantes. Aquí en este momento podríamos tener unos futuros científicos, unos futuros transformadores sociales, unos futuros revolucionarios, pero lo más importante, unos futuros ciudadanos felices, que digamos, es la finalidad de todo. Que lo que hagan, que su trabajo se convierta en no solamente una forma de llevar un sustento a su casa, que sino se convierta en un medio a través de la cual ustedes pueden encontrar la felicidad, la seguridad y sobre todo el crecer e impactar. Somos una cadenita donde cada uno va haciendo ese hilo. Me conecto, al hacer yo mi trabajo, me conecto con otras personas que hacen bien su trabajo, y esa es la parte más importante. No crean que ese esfuerzo que van a realizar es aislado. Se van poniendo los medios. Conforme yo voy transformando mi vida, se van colocando las cosas, vamos atrayendo, somos como imanes. Cuando tenemos esa energía, somos como imanes y la gente se va uniendo a nosotros, porque no somos los únicos. Hay mucha gente que está en esa mentalidad de hacer las cosas diferentes, como les digo, de no criticar, y sobre todo creo que aquí no solamente es condición de los mexicanos, sino de toda la humanidad, el ser pasivo, y lo peor que sería el quejarse de esa pasividad. Entonces, muchachos, como le decimos, esta conferencia, esta plática, ese despertar de esa conciencia es precisamente para ustedes que ya están a punto de egresar, y que fíjense, a pesar de las circunstancias tan adversas para continuar sus estudios, pues la mayoría están a punto de terminar, o sea, de terminar esta educación con las limitaciones que hayan tenido, pero salimos adelante. Hay mucha gente que en este momento habla de resiliencia, y no nos dimos cuenta de las capacidades que teníamos, de lo fuerte que somos, de la capacidad de aprendizaje, porque en este momento ya todo el mundo presenta pantalla, se conecta, manda mensajes, o sea, es infinita la cantidad de cosas, y le teníamos miedo. Muchos, algunas personas le tenían miedo, no solamente ustedes, sino también la gente adulta tenía miedo a esto, y sin embargo rompimos eso. Entonces eso significa que esa capacidad de aprender
es infinita, tiene un gran potencial y como les digo, a nosotros nos gustaría que en un futuro, siendo profesionistas o siendo trabajadores, pudieran tener ese impacto y que pudieran formar esa cadenita que les digo, esa cadenita de gente que queremos transformar, que queremos ayudar, que queremos colaborar. Vale la pena el esfuerzo, yo creo que es una de las cosas que a veces, como dicen, no te la da el dinero, te la da el hecho de estar comunicados, el hecho de tenerlos aquí enfrente de ustedes y el maestro Genaro, Gerardo, el maestro Juan Manuel, la maestra Rocío, es ese gusto de que están esos muchachos con nosotros, de que ya, no, ya lo escucharon, de que esto se va a desencadenar en algo que cuando tú te sientas con ese miedo, que sientas que ya no puedes, que sientas que no vale la pena, no es cierto, son momentos nada más, momentos donde tienes que renovarte, que reforzarte, voltear a ver atrás, qué hay detrás y ver todo lo que has logrado y que como decimos, esos estigmas, estos, digamos, ese miedo, esos prejuicios, realmente los hemos vencido y lo estamos demostrando. Entonces, pues yo le agradezco mucho, maestro Genaro, Gerardo, el haber compartido estos conocimientos que de repente, como les decimos, pensamos que esta crisis la estamos viviendo aislado, porque creo que en ese momento toda la humanidad está en crisis. Se han desatado muchas cosas que no sabíamos que teníamos ese miedo, pero yo creo que salimos adelante y como les digo, prueba de ello es que en estos grupos que la maestra hizo favor de invitarlos a los muchachos y sobre todo a los jóvenes que nos van a estar viendo en la transmisión de esta conferencia en el canal de YouTube, yo creo que va a tener un impacto y ojalá que también lo estén escuchando los padres porque no hay edad para salir adelante. O sea, una persona de 70 años aún puede tener ese impacto, ese crecimiento. Entonces, el compartir esto, el que nos unamos a esta cadena de cambio, de mejoramiento, sobre todo de nuestro país, pues claramente que va a impactar en todas las personas en las cuales nosotros podemos convivir y demostrar que podemos salir adelante, que lo hemos demostrado y que hay muchas cosas que todavía podemos lograr. Entonces yo les agradezco mucho a Gerardo, maestro Genaro, si tienen unas palabras para en este momento entregarle a este joven, pues un joven que está impactando su reconocimiento de manera virtual, aunque después ya lo invitaremos a la escuela para que lo reciba. Maestro Juan Manuel, no sé si quiera decir algunas palabras, o maestra Rocío, o maestro Genaro, adelante. Bueno, enhorabuena por ahí, Gerardo. Efectivamente, muchas veces nosotros tenemos que conocer realmente cuál es la raíz de nuestro comportamiento, ¿no? Nosotros forjamos una identidad, pero muchas veces esa identidad también la forjamos bajo la perspectiva de malos usos y malas costumbres. Porque recordaba yo apenas hace poco todavía que en algunos espacios de la sierra de Oaxaca, de Guerrero, de Michoacán y de Jalisco, aún se lleva un uso y costumbre que viene siendo parte de esa herencia del dominio español, que es la cuestión de la venta de niñas, ¿no? Y la venta de niñas no es otra cosa más que el llegar a subajar, de llegar a subajar la cuestión del género, ¿no? Y esa herencia es traída por ese dominio español y mucho del comportamiento de denigrar la dignidad humana, la integridad, la dignidad de la propia mujer no tiene que ver mucho con esta herencia cultural del dominio español, ¿no? Entonces, el hecho de que Gerardo nos comente a todos nosotros que parte del comportamiento, de los patrones de comportamiento que tenemos como mexicanas y mexicanos, pues parte de ese dominio español, ¿no? Comentaba que la palabra efectivamente dominio con la conquista no son cosas totalmente diferentes. Sin embargo, aún observando estos aspectos psicológicos, creo que hubo una conquista que por eso nuestro comportamiento es de esa manera, como bien hasta lo mencionaba el propio Carlos Marx, ¿no? Creo que nos corresponde a cada mexicana y a cada mexicano el poder romper estereotipos, nos corresponde a cada mexicana y a cada mexicano el poder llegar a cambiar nuestros contextos y el poder adaptarnos a esos contextos que vivimos, ¿no? El dejar a un lado esos estereotipos que se pueden llegar a empezar a armar alrededor de nosotros y poder llegar a tener una nueva aplicación, un nuevo derrotero hacia cambios de pensamiento para pensar más en el pensamiento colectivo, ¿correcto? Entonces es momento de romper el quijotismo,
es el momento de romper la fanfarronería, dicen por ahí, al estilo mexicano, y seguir cubriendo esa anestesia que mencionaba Gerardo, esa anestesia de nuestro dolor a través de la mofa, ¿no? Creo que es el momento de empezar a hacer ese tipo de cambios y nos corresponde o les corresponde a las nuevas generaciones el pensar romper esos estereotipos. Enhorabuena, Gerardo, y gracias por esa conferencia, ¿no? Gracias. Es cuanto. Así es. Bueno, pues entonces, como decimos, de manera virtual entregamos este reconocimiento. El CBT Isaac Newton Melchor Ocampo otorga el presente reconocimiento a Gerardo González Gallardo por su destacada participación como ponente con el tema México y el legado psicológico del dominio español a los alumnos de nuestra institución, agradeciendo el apoyo académico en beneficio de la superación de nuestros jóvenes y de toda la comunidad educativa. Les agradecemos mucho su presencia, jóvenes, en esta transmisión. Maestro Juan Manuel, maestra Rocío, nada más para que saluden a los jóvenes. Pues voy a tomar la palabra y agradecerles a ustedes, siempre a ustedes, a los alumnos, también al joven Gerardo, agradecerte por esta ponencia que el día de hoy de verdad enaltece esta parte histórica que de hecho a los alumnos siempre les he comentado que para poder entender el contexto actual tenemos que adentrarnos a la cuestión histórica. De hecho, ahorita la conferencia que tú nos compartes, pues da también pauta a esto. Y como bien lo mencionas, es importante que las nuevas generaciones, yo les he compartido siempre a ellos, pues son, diría, un autor, y tomo las palabras del maestro Genaro, de cual nombre no quiero mencionar, que determinaba que el arma más poderosa de una nación, pues es la juventud. La juventud porque tiene los mecanismos para transformar, y sabemos que en México la juventud pues siempre va a ser esa parte importante que va a generar cambios. Agradezco mucho a los alumnos que estuvieron presentes. Sé que son alumnos que siempre están interesados y decíamos, no para ser espectadores, sino para ser promotores de cambio. ¿Ok? Pues agradezco mucho el habernos compartido. Doctor Genaro, de igual manera, le agradezco mucho el haber pues invitado a su alumno, y enhorabuena. Muchas gracias, Gerardo. Bien, jóvenes, pero maestro Genaro, maestro Juan Manuel, también si quiere decir algunas palabras. Sí, muy buenos días a todas y todos. Pues yo me uno a la excelente felicitación al joven Gerardo por esta ponencia y por compartir con mis estudiantes pues esta temática, y espero que no sea la única y que tengamos la oportunidad de más conferencias. En ese sentido también pues agradecemos al maestro Genaro, que siempre hemos tenido esta conexión académica con nuestro plantel. Enhorabuena, joven Gerardo, pues excelente trabajo, y por supuesto siempre el acompañamiento que tiene con nosotros también la maestra Rocío. Y pues también agradecerles a nuestros jóvenes que estuvieron en esta conferencia. Gracias. Bien, jóvenes, vamos a terminar la transmisión, pero no vamos a cerrarnos, sino sí me gustaría, si alguno de los jóvenes quisiera alguna pregunta, lo hagamos, pero cerramos la grabación, ¿sí? Adelante, jóvenes, si alguien quiere hacer alguna aportación.